Señoras y señores, déjenme contarle, en este video estaremos hablando un poco de esta fuga que se dio acerca de migrantes, que además ellos denuncian maltratos. Así es, señoras y señores, y que se están fugando precisamente porque México y sus autoridades los maltratan, es lo que están diciendo migrantes. Y además también hablaremos de la primera baja de parte del gobierno de México después de este tratado que hicieron Estados Unidos y México para detener los aranceles, pues precisamente en este tema migratorio. Y precisamente vamos a empezar con eso, pues Tonatiuh Guillén es la primera baja de este acuerdo con AMLO y Estados Unidos. El acuerdo del gobierno Andrés Manuel López Obrador con los Estados Unidos de Donald Trump sufrió su primera baja, la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Así es, la división del funcionario, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se produjo mediante su breve comunicado del organismo, en el que Guillén comunicó su decisión a López Obrador, en respetuoso oficio, agradeciéndole la distinción y la oportunidad de servir al país. En el comunicado, Guillén también dio las gracias a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, pero ha presentado esta renuncia. No sabemos realmente nosotros a qué se debe la renuncia, pero por allí, les digo por allí, leímos en una nota también que la renuncia se la pidió directamente a Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que se está comentando en el medio, que fue el presidente de México quien le pidió la renuncia a este señor comisionado Guillén, y que posteriormente él dio un comunicado en donde daba gracias a Olga Sánchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, y le enviaba su renuncia a Andrés Manuel López Obrador. No podemos decir si sí o si no es verdad lo que algunos medios de comunicación están manejando como cierto, que fue el presidente de México que le pidió la renuncia al comisionado. Ojalá y no, porque esto sería algo malo para el país, no por la renuncia de este señor, sino porque el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría pues pidiendo que renunciaran, por lo cual estaría siendo autoritario y haciendo que los demás hagan lo que él quiera. Y eso sería malo para el país, que actuara pues de una manera mala, ¿no? Que sea autoritario, eso sería malo. Pero como se los digo, esto es algo que están manejando algunos medios de comunicación que nosotros leímos. No sabemos si sea totalmente cierto, porque a veces algunos medios de comunicación pues dicen cosas que no son 100% ciertas. Pero la verdad es que pues Guillén acaba de pues dar esa renuncia y pedirle al presidente López Obrador ser pues sustituido. ¿Quién podría sustituir a Guillén? Pues sería Rodolfo González, director de radio, televisión y cinematografía, a quien López Obrador ya había ofrecido ese cargo anteriormente. O Francisco Garduño, responsable de los penales federales y quien ya forma parte del equipo del canciller Marcelo Ebrard en la atención a los migrantes centroamericanos. Que hay medios de comunicación, como te los voy a repetir, que están dando oficialmente a Francisco Garduño como nuevo pues director del Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver qué pasa en cuanto se dé un anuncio oficial de parte pues de la institución o de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí lo diremos y vamos a estar pendiente a ellos. Que si lo pidió Andrés Manuel López Obrador, si le pidió la renuncia, pues sería algo malo y sería actuar autoritariamente. No sabemos las razones exactas por cuál Tonatiuh Guillén está pues renunciando a este cargo, pero el caso es que se ha dado baja de este señor, lo cual pues está algo raro, que justo ahora que se da este acuerdo entre México y Estados Unidos, hay cosas que comienzan a cambiar y que de repente pues se presenta la renuncia de este señor. Pero bueno, en otras noticias, fíjense que reportan una fuga masiva de migrantes
por malos tratos en albergue. Así es, señoras y señores, así como lo están escuchando. ¿Cuál es la situación en la casa del migrante? ¿Por qué optaron por fugarse? Porque estamos sufriendo con la comida. Nos están tratando como perros, es lo que dicen los migrantes. ¿Cómo vamos al baño? Solo 5 minutos y dicen afuera. Ya estuvo, los niños están con calentura, están demasiado enfermos. Ayer a un señor le dio un paro y se quedaron como si nada pasara. Los migrantes están denunciando que hay malos tratos dentro de los albergues, que no hay suficiente comida, que no hay suficiente pues atención tanto médica como de comida, de salud, de tantas más cosas que ya habíamos platicado anteriormente, que hay niños enfermos dentro de las estaciones migratorias que están viviendo una pesadilla. Y claro que sí, les creemos, esto es completamente real, señoras y señores, pero ya se los habíamos advertido. ¿Qué va a pasar cuando entren más migrantes? Se los dije hace casi 8 meses, yo creo 7 meses. Hice un video en donde yo les dije, esto apenas está comenzando. Posteriormente va a haber migrantes que van a entrar. Andrés Manuel López Obrador dijo que todos podrían entrar y que iban a haber empleos en la zona sur. Esto va a hacer que explote la migración, que más migrantes entren a México. Por lo tanto, pues después no va a haber espacio para ellos en albergues, no va a haber espacio para ellos en estaciones migratorias. No hay economía, no hay un presupuesto destinado a los migrantes, realmente no hay espacio en donde ellos puedan dormir, no hay suficiente economía para darles alimentos a todos, darle una buena comida a todos. No hay dinero, no hay un plan económico destinado para los migrantes. Es lo que va a ocasionar es que muchas personas vivan en estados deplorables y en salud van a estar muy mal y va a haber muchos enfermos. Hoy, casi 7-8 meses después de que yo dije eso en nuestro pasado canal, se está cumpliendo. Era algo que no necesita ser genio para poder deducirlo y entender que esto iba a pasar. Durante la mañana de este viernes, decenas de migrantes protagonizaron una fuga masiva en el albergue de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Los migrantes, en su mayoría salvadoreños y hondureños, denunciaron malos tratos al interior del albergue, por lo cual decidieron fugarse. ¿Cómo la ven? Tras el incidente, los migrantes corrieron por las inmediaciones de la carretera federal Villahermosa con dirección a la frontera. Bueno, elementos de la policía estatal y ministerial pues montaron un operativo para tratar de detener a los migrantes, de los cuales por lo menos 80 fueron detenidos y regresados al albergue de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Esto, lo que dicen los migrantes, es completamente cierto. Las instalaciones están muy mal, no hay comida realmente, no hay donde dormir, sí hay niños enfermos, sí están diciendo la verdad, pero el problema es que esto se veía venir y tanto el gobierno de México como los migrantes mismos no pensaron que esta situación se iba a presentar, y ahora se están presentando las consecuencias de toda esta migración que ha explotado en la zona sur. Pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Pero ya en la última noticia de este video y del día de hoy es que Marcelo Ebrard dijo: delincuentes ganan $6,000 al año por tráfico de migrantes de México a Estados Unidos. Bueno, es lo que dijo el canciller. El canciller precisó que los migrantes pagan alrededor de $3,500 y $7,000 por persona a delincuentes para moverlos a través del país. El tráfico ilegal de migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos genera $6,000 millones anuales, dinero negro, informó así el gobierno de México. Hace rato me equivoqué de las cifras, son $6,000 millones. Estamos hablando de una cantidad
enorme, señoras y señores. En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard precisó una cifra que se calcula teniendo en cuenta el dinero que pagan los migrantes, entre 3.500 y 7.000 dólares, a los delincuentes que se lucran con esta actividad ilícita. Algo que también en este canal, antes, señor Ebrard, que usted lo contara, nosotros ya habíamos dicho y habíamos dado cifras precisas de cuánto estaban cobrando los delincuentes, o en este caso el tráfico de migrantes, para poder pasarlos a Estados Unidos. Incluso vimos en este mismo canal una red de personas que transportaban desde Guatemala, desde Honduras hasta Estados Unidos a migrantes, y cobraban precisamente entre 3.000 y 7.000 dólares por persona. Es algo que nosotros ya habíamos dicho, no es algo nuevo, señor amigo Ebrard, pero bueno, él dice, hay un negocio inmenso que son 6.000 millones de dólares al año, asegura Marcelo Ebrard desde Palacio Nacional. Esto es completamente cierta y la cifra es aún más grande. Está manejando una cifra muy pequeña para la realidad de lo que es el aprovecharse de esta migración forzada y ganar dinero de parte de los delincuentes o de las redes delincuenciales de tráfico de migrantes. Pero bueno, dice, no obstante, las cantidades son pagadas en vano, recalculó el canciller, pues no hay nadie que llegue a la frontera norte, en referencia a lo que la mayoría proceden engañados o con violencia. Es verdad, la mayoría de los migrantes son engañados por personas que le prometen: te vamos a pasar a la frontera, mira, tú vas a llegar a Estados Unidos. Y esto es mentira. Nadie puede cruzar la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal. Y las personas que lo hacen la pasan muy pero muy mal. Y tarde o temprano la patrulla fronteriza o las autoridades de Estados Unidos los atrapan y son detenidos. Así que es muy difícil que alguien te pueda pasar hacia Estados Unidos. No le creas cuando una persona diga: oye, si tú me das una lana, yo te paso a Estados Unidos y todo bien. No, no es así, señoras y señores, y Marcelo Ebrard tiene razón, están pagando en vano. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos datos que te he presentado en este video, y qué opinas. ¿Qué opinas de estos temas? ¿Qué opinas de la renuncia que ahí dicen las malas lenguas que la pidió Andrés Manuel López Obrador, de pues este señor encargado del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué opinas de lo que dice Marcelo Ebrard? Y también, ¿qué opinas de estas denuncias de los migrantes que dicen que en los albergues y en las estaciones migratorias los están tratando muy pero muy mal? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, y recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Hasta el próximo video.